Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos quienes ya se están conectando a este foro sobre perspectivas económicas para el segundo semestre y programas de reactivación económica. Mi nombre es Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Voy a estar acompañándolos esta tarde en la moderación del evento. Gracias también a todos nuestros patrocinadores y donantes que hacen posible las diferentes actividades que Fundesa realiza. Y por supuesto, pues esto que vamos a contar con la oportunidad de escuchar a el ministro de Economía. Quisiera, antes de comenzar, pasar un poco sobre la agenda que vamos a tener hoy en la tarde. Esperamos estar hasta las 7:30 con ustedes. Vamos a contar con las palabras de bienvenida por parte del presidente de Fundesa, el ingeniero Juan Carlos Páez. Luego vamos a tener la exposición del ingeniero Antonio Maluf, ministro de Economía. Y luego vamos a tener un panel de expertos, diferentes personas que nos están acompañando esta tarde. Nos acompaña Fanny de Estrada, directora de Relaciones Institucionales de AGEXPORT, Mario García Lara, coordinador de la Alianza Técnica de Apoyo Legislativo, y Fernando López, presidente del Consejo Privado de Competitividad. Luego vamos a pasar a una sección de preguntas y comentarios. Se van a dar cuenta que tanto su micrófono como su cámara están apagadas. Se van a mantener apagadas. Pueden hacer sus preguntas en el botón de preguntas y también cualquier mensaje a través del chat lo pueden hacer por ahí también. Y luego pues vamos a tener ya el cierre del evento. Así es que, sin más, le pasaría la palabra al ingeniero Juan Carlos Páez, presidente de Fundesa, para las palabras de bienvenida. Adelante, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenos días, Juan Carlos. ¿Me escucha bien? Sí. Bueno, muy buenos días a todos, señor ministro de Economía, ingeniero Antonio Maluf, distinguidos panelistas, estimados donantes, fiduciarios y directores de Fundesa, distinguidos representantes de cámaras y asociaciones empresariales, honorables diputados, representantes de embajadas y de la cooperación internacional, así como de organizaciones no gubernamentales y de la academia, apreciables centros de investigación, respetables medios de comunicación, amigas y amigos. En nombre de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa, deseo darles la más cordial bienvenida a este foro titulado Perspectivas Económicas para el segundo semestre y programas para la reactivación económica. Espero que ustedes y sus familias estén bien en estos momentos críticos de la enfermedad en nuestro país. Quiero dejar claro que la prioridad de nuestra institución está volcada en la salud y que salvar la vida de los guatemaltecos es y seguirá siendo lo más importante para nosotros, para lo cual estamos trabajando con el Ministerio de Salud en traer más pruebas PCR, insumos, equipo de protección personal, así como escafandras, oxigenadores y algunos kits de medicinas que claramente están ayudando a cientos de pacientes. Nuestros pensamientos están con todas las personas que hayan perdido a un ser querido o con las personas que estén batallando con esta terrible enfermedad. Sin embargo, no podemos soslayar los grandes efectos negativos que esta pandemia global del COVID-19 están dejando en el mundo y en Guatemala, y que aquí no somos ajenos a que este proceso empiece un proceso de desaceleración económica global. Las economías de cada país dependen cada vez más de la confianza entre los diferentes actores y la capacidad de innovar. Este sistema de confianza es precisamente uno de los golpes más fuertes que tiene de frente el desarrollo en el año 2020. Restituirlo es un trabajo que no solo es responsabilidad del sector público, sino que también es una responsabilidad de las empresas y es una responsabilidad de cada uno de nosotros en lo particular. Como bien se ha mencionado en los medios de comunicación, se han perdido más de 50,000 empleos formales y aproximadamente 1,5 millones de puestos de trabajo están en riesgo de perderse este año, tanto en la economía formal como en la población que trabaja en actividades informales. La presentación que el ministro de Economía hará esta tarde será de gran utilidad para todos nosotros para conocer de mejor forma las estimaciones económicas del impacto en nuestro país, que sin duda serán una importante base para la discusión con los panelistas que hoy nos acompañan.
Consideramos que este foro es clave en estos momentos y para ello hemos convocado a un grupo de expertos que disertarán sus ideas sobre la coyuntura económica y ojalá contribuir a generar soluciones integrales que permitan a nuestro país recuperar el crecimiento. Los programas de recuperación económica que está implementando el gobierno es un primer esfuerzo. Sin embargo, estamos claros de que se necesitan mayores consensos para que en el organismo legislativo se priorice una agenda de crecimiento económico y que se logren aprobar iniciativas que faciliten la inversión. Este es el momento de actuar. Estamos claros que cualquier cambio institucional en beneficio de la capacidad del Estado a poder brindar mejores servicios es crucial en estos momentos. Una agenda de fortalecimiento institucional aunada a brindar mejores sistemas que faciliten la inversión y la generación de empleos puede sin duda acelerar la etapa de recuperación económica del país y que nos ayude en el desarrollo. Desde Fundesa seguimos trabajando con el Congreso de la República para que aprueben iniciativas clave como la Ley General de Infraestructura Vial, la Ley de Insolvencias, la Ley de Leasing, así como otras iniciativas claves en temas de vivienda, servicio civil y facilitación de trámites. Espero que este foro virtual que hemos organizado esta tarde sea de beneficio para todos ustedes. Muchísimas gracias y todos tengan una muy buena noche. Gracias, Juan Carlos. A continuación, quisiera presentar a nuestro conferencista principal. Él es el ingeniero Roberto Antonio Maluf Morales, es ingeniero textil, graduado en 1992 con honores summa cum laude de North Carolina State University. Un año antes obtuvo el título de economista summa cum laude por la misma universidad. Ha sido presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores del 2017 al 2019 y director de la Comisión de Vestuario y Textiles. Fue presidente del comité organizador de la Apparel Sourcing Show organizado por Vestex, comisión adscrita a Export hasta el año 2018, presidente también de Secatec, República Dominicana, del Consejo Empresarial Centroamericano y de República Dominicana de Textiles y Confección del 2018 al 2019, presidente del Consejo Iberoamericano, organizador del Encuentro Empresarial Iberoamericano que se llevó a cabo en Ciudad de Guatemala en noviembre del 2018. Fue también presidente de CACIF del 2017 al 2018. En su faceta académica se ha desempeñado como docente durante 10 años en la Universidad del Istmo, donde ha impartido el curso de Tecnología Textil, ha participado en diferentes proyectos universitarios, tanto fomentando la creatividad como también el emprendimiento dentro de los estudiantes y en otras actividades. Es oficial de los bomberos voluntarios, fue director de la 10ª compañía de dicho cuerpo bomberil y fue presidente de la Asociación de Exalumnos del Liceo Javier. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos esta tarde. Bienvenido, por favor. Muchísimas gracias, Juan Carlos y Juan Carlos, que acaban de introducir esta presentación. La verdad que muy contento de poder estar aquí con ustedes presentando el proyecto de reactivación económica del Ministerio de Economía. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla para la presentación. Y con esto, pues quisiera, Juan Carlos, si me dice si se ve bien. Sí, adelante. Perfecto, gracias. Quisiera informarles que no es lo mismo reactivación que reapertura. Obviamente va de la mano, necesitamos una reapertura para reactivar la economía y el tema de reapertura, pues ya el presidente, el doctor Alejandro Yamatei, en varias entrevistas el día de hoy ha mencionado que para el día domingo pues estará diciendo cuáles van a ser el sistema para poder reaperturar el país prontamente. Pero nosotros podemos ver en cuanto a los impactos principales que tenemos el día de hoy, en cuanto a la pérdida de empleo. Estamos trabajando de una manera coordinada en esa reactivación, ¿verdad? Y por eso pues, nos preocupa esta pérdida de empleo que estamos viendo a raíz del COVID-19. Y la propuesta que estamos haciendo es parte de una serie de necesidades
vulnerabilidades y oportunidades que hemos identificado a través de encuentros con distintos sectores, como el sector turismo, que veo a varios conectados hoy, el sector de servicios, comercio, agroindustria, industria, construcción, entre otros. También hemos visto pues, que hay alrededor de 175,000 empleados suspendidos y hay una baja en la recaudación, pues esto parte de que la economía está parcialmente detenida. Tomando en cuenta lo anterior, el plan de recuperación económica es importante y estamos viendo que pues, la macroeconomía de Guatemala, y por ahí en uno de los panelistas fue personero y alto ejecutivo del Banco de Guatemala y nos va a venir a decir realmente pues con una mayor propiedad cómo se hacen esas expectativas, pero nosotros teníamos una buena macroeconomía y veníamos creciendo de una manera adecuada. Queríamos crecer más, porque si realmente queremos sacar a muchos guatemaltecos de pobreza, es importante crecer arriba del 5 o 6%, y muy pocas veces en los últimos años lo hemos hecho. Realmente solo un nivel bastante adecuado. Y las expectativas que teníamos al principio de este año, pues iban a estar alrededor del 4%. Ahora pues estamos entre un 3.5 negativo, un 1.5 negativo y con esto pues estamos viendo una disminución de 6 puntos en cuanto a la expectativa de principio de año y después de 6 meses. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros en esta recuperación económica? Es preservar el empleo existente y generar más empleo. Además, de los ejes transversales de la propuesta deben de ser la seguridad y la innovación. Todas las actividades económicas deben estar apegadas a los protocolos de seguridad e higiene establecidos en el Acuerdo Gubernativo 79-2020 del Ministerio de Trabajo. Es importante que nos rijamos a ese acuerdo y que todas las actividades de todos los gremios que veo conectados a muchas personas de diferentes gremios deben de mantenerse dentro de este acuerdo gubernativo. Las capacitaciones de seguridad a nivel nacional a través del proyecto Stanis está trabajando con el INGUAT, establece lineamientos y otorgará certificaciones de cumplimiento a los protocolos de salud e higiene ya establecidos. Pero también tenemos una alianza con AGEXPORT. Aquí se encuentra otro de los panelistas que prácticamente su nombre equivale a mencionar a AGEXPORT, y tenemos una alianza con AGEXPORT, la ANAM, la Unión Europea y la DIACO, que la DIACO, pues, para los que no saben, pues es un ente que pertenece al Ministerio de Economía, y nosotros lo que queremos es, en esa defensoría del consumidor, queremos defender la salud del consumidor y estamos trabajando para que dotemos a las municipalidades y a los mercados municipales de insumos para la protección de los consumidores, como las mascarillas, para que pueda haber una reactivación de la economía a través de esa economía local que tanto se necesita. También tenemos una política de innovación. Necesitamos agregarle valor a esas cadenas y con un potencial de crecimiento. Tenemos un fondo de protección del empleo donde al día de hoy pues hemos erogado aproximadamente 600 millones. El Fondo del Desarrollo de la MIPYME hemos otorgado para las empresas que se han visto afectadas a raíz del COVID-19, 173.9 millones en créditos. Tenemos herramientas digitales que en el Viceministerio de la MIPYME estamos elaborando para apoyar, como el Cómprale a la MIPYME, y hemos hecho capacitaciones a nivel nacional para reducir la brecha digital. Importante que los pequeños que todavía no están en esa era digital puedan llegar, porque nosotros el día de hoy tenemos este seminario con muchas personas que nos están viendo y cada uno está en un lugar diferente. No tenemos que usar mascarillas porque no tengo gente aquí a mi alrededor, pero esa parte, ese aprovechamiento de la digitalización, no todos los pequeños
tienen esa ventaja, esa oportunidad que nosotros tenemos y nosotros queremos capacitarlos para reducir esa brecha. A la vez estamos impulsando otras acciones que apoyarán a la preservación del empleo, como es, ya mencionó Juan Carlos, la elaboración de una ley de insolvencia y la promoción del consumo local, en una campaña de consume localmente, o como lo dijo el señor presidente el día de la toma de posesión, apoyo el sello blanco para consumir los productos nacionales. La parte de preservar el empleo ya la mencionamos, pero es importante también generar empleo. La creación de cadenas de valor resilientes para atraer inversión. Sourcing from different sources. Eso es equivalente a lo que decía mi abuelita, no pongas todos tus huevos en la misma canasta. Es importante, es fundamental para la atracción de inversión una estrategia para que esas cadenas de valor residentes puedan mejorar ese manejo de riesgos y atraer inversionistas de Asia y de las Américas. Los desastres y las pandemias son focales y en algún momento ahora con la pandemia se pudo haber parado un suministro de Asia, pero podíamos seguir supliendo de América. Entonces logramos que los productores puedan tener una relación con los consumidores más directa. Eso lo estamos trabajando también y agradecemos a Fundesa y al sector privado que de la mano del sector público estamos viendo alternativas con tanques de pensamiento y apoyos internacionales para que nos miren con esos buenos ojos y logremos vender esas maravillas que a veces ni nosotros mismos nos las creemos. Otras acciones que estamos haciendo para promover la inversión extranjera y doméstica es atender a esos inversionistas, un aftercare, a través de Pronacom, la construcción y desarrollo de parques industriales. Y como ustedes saben, tenemos un financiamiento que hemos firmado desde el día siguiente de la toma de posesión. Nosotros tenemos $1,000 millones disponibles para las empresas nacionales, un préstamo directo de privado a privado a través del DFC, que es el International Development Finance Corporation de Estados Unidos, los cuales pues se han ya dado 200 millones para el apoyo a micro, pequeñas empresas en el altiplano nacional y con énfasis también en las empresas lideradas por mujeres. Tenemos también importantísimo que nosotros para seguir generando ese empleo hay que formalizar y flexibilizar la contratación. Importante, podemos nosotros formalizar a los sujetos que son sujetos de crédito. Les permite enlace a nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales. Ya mencionó Juan Carlos un paquete de leyes, prácticamente las mismas que nosotros mencionamos, agrego yo también una ley para protección a accionistas minoritarios, especialmente cuando inversionistas quieren invertir en una empresa ya establecida en Guatemala y pues no van a comprar la mayoría de las acciones, o también esta ley que nosotros... el Congreso de la República ya firmó el convenio 175 de tiempo parcial, pero todavía no hemos podido tener un buen acceso a que muchos países ya desarrollados pues ya trabajan a tiempo parcial. Para seguir generando empleo, pues queremos promover una infraestructura logística y estratégica. Ya estamos trabajando en el Aeropuerto Internacional de Carga de San José. La inversión en puertos y aeropuertos es muy importante. El doctor Yamatei ha estado en sus giras y cada viernes está yendo a un lugar diferente a ver las infraestructuras. Estuvimos hablando de Huehuetenango el viernes pasado, del aeropuerto de Huehuetenango. Huehuetenango tiene unas bellezas ahí en los cenotes, hablando de turismo, y realmente ir hasta Huehuetenango para los turistas podría ser muy fácil ir en un vuelo que ya existían, vuelos locales antes de la pandemia, pero también tenemos buenas carreteras que son necesarias. Estará el doctor Yamatei este viernes en el área de Ixcán, pues inaugurando un puente y también el tramo carretero que lleva de Ixcán hasta Ingenieros, donde es una aduana muy importante para las exportaciones de nuestro país. Entonces, la inversión
estratégica de puertos, de aeropuertos, de carreteras es muy importante, y por eso en el punto número 4 que ven ustedes ahí, mejorar la infraestructura vial existente, la ley de infraestructura vial que el presidente de Fundesa mencionó y que en mis años, cuando leyó mi currículum Juan Carlos Zapata, en mis años de CACIF, pues yo tuve a bien estar en el evento del ENADE que Fundesa patrocina, hablando realmente de lo importante que era tener una ley de infraestructura vial que podría ser un detonante para la economía, así como lo fue en su momento, pues la ley de energía eléctrica. Impulsar las alianzas público-privadas es importante, pero debemos reformar esa ley para que realmente funcione. Por último, pues para incrementar las becas técnicas de los trabajadores es importante impulsar la educación en inglés. Yo vengo de estar en un evento con el doctor Alejandro Yamatei, donde una empresa internacional está invirtiendo en 2 edificios nuevos, uno en Guatemala, uno en Quetzaltenango, para tener 3,000 nuevos puestos de trabajo aproximadamente. Y es importante que tengamos a estos jóvenes, que para mí ya no son el futuro de Guatemala, los jóvenes son el presente, con una educación en inglés adecuada para poder trabajar en los call centers y BPOs. La figura de aprendiz, que nosotros en el Ministerio de Economía podemos apoyar a las empresas para que los aprendices puedan trabajar mediante algún tipo de beca y lograr tener cierta experiencia para poder estar en un empleo formal. Es importante porque muchas veces se les requiere experiencia, pero tampoco se les da la oportunidad a los jóvenes a poder tener esa experiencia si no se les contrata. Y el impulso de la educación dual, en muchos países de Europa han tenido esa parte de la educación dual como resultado, ha sido un gran éxito. Entonces, resumiendo, la reactivación económica, al poder ir nosotros a esos lugares, hemos visto que lo que más interesa es el empleo. Debemos de mantener el empleo en estos momentos difíciles, pero realmente generar mucho más empleo a través de esas inversiones grandes, a través del apoyo a los pequeños, a través de la infraestructura para que esas inversiones grandes nos miren con buenos ojos, y poder también a través de la educación tener mejor materia prima para ofrecerle a esos inversionistas que cuando vengan a Guatemala puedan tener esa materia prima para sus empresas. Únicamente les repito que juntos saldremos adelante, como dice el doctor Yamatei, pero me recuerdo que el 14 de enero él dijo una frase que dijo: y si nos unimos. Estoy muy contento de estar aquí, pues ya representando al sector público de frente del sector privado, porque únicamente podemos trabajar juntos, sector privado, sector público, academia, y como ustedes, como una fundación que quiere el desarrollo de Guatemala, pues me complace presentarles este plan que tenemos y darles chance a las personas los panelistas, poder platicar al respecto y seguir en esto. Me retiro mi presentación y les dejo el micrófono, señores. Muchísimas gracias, señor ministro. A continuación, quisiera presentar a Fanny de Estrada, aunque como bien mencionaba Juan Carlos, Fanny es toda una referencia, y lo mencionaba también el ministro, una referencia en temas de exportación. Fanny es directora de Relaciones Institucionales de AGEXPORT, especialista en comercio internacional de la Universidad Rafael Landívar y también del IPC, Centro de Comercio Internacional, con una larga experiencia en estrategias institucionales desde el sector privado y también en políticas públicas para el desarrollo de las exportaciones y la competitividad del país. Bienvenida, Fanny, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Adelante. Bueno, y aquí abro mi cámara. Ahí está. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, adelante. Muy bien, permítanme que... Ahí estamos. Muy bien. Solo si la pones como... Solo si la ¿Listo? pones como presentación. Ah, sí, perdón. Espérame, aquí está, ahorita. Estamos, ¿no? Sí. La
pueden ver. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. Para mí es un honor compartir con estos 5 guatemaltecos que sus historias de vida reflejan ser grandes ciudadanos, pero además grandes luchadores y con una historia muy larga de aportar al desarrollo en este país, y no digamos el caso de Fondesa. Lo que yo voy a plantearles ahora es una especie de ruta, ¿verdad?, a la reactivación económica, con una serie como que se llama Reactivando la Producción y el Comercio. Hablando de comercio, pues no solo nacional, sino el comercio internacional. Al fin, en la última parte quisiera enfocar más énfasis, digamos, a los esfuerzos y a los cambios que ya los empresarios de todo tipo de tamaño que hacen actividad económica y productiva tienen que realizar para adaptarse a unos nuevos comportamientos de los mercados, tanto el nacional como el internacional. Si ustedes ven esa rueda ahí, van marcando como las áreas por las que tenemos que ir pasando para entrar ya a este proceso de reapertura. Sin duda, el primer paso es pues empezar este proceso de reapertura que ya mencionó el ministro de Economía y reducirnos la incertidumbre que tenemos sobre el virus. Luego, una segunda etapa, digamos, es que con todos los cambios que han habido hay que ajustar la política pública y la legislación a todos estos cambios. Algunas de las legislaciones ya fueron mencionadas. Luego viene el proceso de apertura a la producción y comercialización ya de los bienes y servicios, ¿verdad? Y cómo ese proceso impacta y el comportamiento de las empresas. Obviamente también tenemos que estar alertas. Guatemala tiene una importante presencia en los mercados internacionales y tenemos que estar alertas con una serie de conductas y regulaciones que están emitiendo los países y que tienen que ver con restricciones al comercio. Y por último, el tema de cómo adecuamos las empresas a todo este mundo tan cambiante. Lo primero que mencionaba, que es salir de la incertidumbre sobre el manejo del virus, pues socializar lo antes posible ese proceso de apertura. El ministro mencionó que ya el presidente a partir del día de hoy ha estado comunicando algunas cosas y sabemos que para el día domingo pues vamos a tener noticias, también lo decía hoy la señora ministra de Salud. Luego, ese proceso de apertura seguramente llevará indicadores que nos direccionarán hacia dónde y cómo va a ser esa apertura. Entonces, tenemos que conocer muy bien esos indicadores. Luego, la aplicación de los protocolos, en esto se ha avanzado mucho, el protocolo del gobierno que emitió el Ministerio de Salud y los protocolos empresariales que están hechos desde hace varios meses. En el caso de nuestro sector, que es el sector exportador, pues hicimos 22 protocolos para distintos sectores, incluyendo el protocolo de los mercados. Fortalecer también las capacidades de rastreo, sin duda, de los contagios, la multiplicación de las pruebas, que se ha mencionado como un índice importante para ver cómo vamos a ir saliendo de esto. Fortalecer el sistema de información, que ya hemos visto avances importantes en las últimas semanas, y por supuesto continuar con esas campañas de concientización. También estar preparados para las olas, ¿verdad? Porque podemos estar saliendo de una y de ahí luego pues vienen los repuntes, como lo que le pasó a Texas, ¿verdad? En su plan de reactivación, y que después, un mes después, pues tuvieron que poner pausa a su plan de reapertura y tuvieron que regresar. Yendo a esos cambios que mencionaba, cómo pandemia nos deja con un nuevo mundo que llegó para quedarse. Con temas de e-commerce, teletrabajo, las certificaciones de inmunidad e higiene que están a la orden del día, la digitalización que hemos tenido que hacer a todas carreras de organizaciones y empresas que no habían llegado a ese nivel. Todo este tema de cambio de las entregas de productos, despachos a domicilios, el tema de la situación de los viajes internacionales y obviamente pues también la digitalización del gobierno. Esto es un mundo nuevo que por lo tanto requiere cambios y reglas nuevas. Y si nos vamos a los ajustes a los ajustes en materia de legislación,
nosotros hemos podido observar que se están demandando precisamente las situaciones nuevas que estamos viviendo, algunas regulaciones nuevas y por supuesto algunas otras iniciativas que ya venían de antes, pero que son cruciales para este proceso de reactivación. En este cuadrito, en la primera parte superior, que ven ustedes ahí con color azul, hicimos una evaluación de cómo estaban las leyes que son nuevas, pero ustedes si observan hay unos puntitos rojos y azules. Los puntitos rojos quiere decir que la ley que tiene puntitos rojos es porque tiene y ha sido expresada en el plan de la Comisión de Economía del Congreso. El que tiene el puntito azul son las que el Ministerio de Economía también las ha planteado y ya las mencionó el ministro. Luego se le puso una puntuación también el interés que tiene en el sector privado, otro el avance técnico y el otro criterio fue avances que pueda tener en el legislativo. Entonces, dentro de las leyes nuevas que se requieren, sin duda, es el marco regulatorio para el e-commerce, que si lo ven está en rojo porque está muy atrasada, ni siquiera hay proyecto de ley. La simplificación de trámites administrativos aparece con un 80%. La ley del teletrabajo es otra. Una tiene una puntuación alta porque está en verde. La ley de servicios, que es un tema que también está atrasado porque Guatemala no ha avanzado en ese tema. El tema del turismo que están planteando, hay unas modalidades que se hacen en otros países y la ley para la seguridad de los datos, la ley de ciberseguridad. Esas son como leyes que esta pandemia y la nueva actuación de los mercados nos está haciendo enfocar. Luego vienen algunas que ya están, que venían de antes, pero que son críticas, no digamos el convenio 175, que como ven tiene punto azul porque lo tiene contemplado el MINECO y tiene punto rojo porque está en los planes de la Comisión de Economía del Congreso. Las reformas a la ley de zonas francas es una herramienta. Yo tengo la oportunidad de convivir con las zonas francas de todo el mundo y uno se impresiona cómo avanzan los países en ese tema y ahí nosotros tenemos que hacer unos arreglos de los problemas que se le causó a esa ley en el 2016. Los acuerdos de doble tributación. Esto también se ha salido mucho más a la palestra ahora que con la pandemia porque esto significa una herramienta muy útil sobre todo para el sector de servicios que tiene un gran potencial. Y ya se mencionó, por supuesto, la ley de infraestructura vial, que es clave, y las reformas a la ley de la NAVIE, la ley de insolvencias, las reformas a la ley de turismo interno, que perdimos 2 de los feriados largos, que eso es una herramienta que activa mucho el turismo interno. Ahí hay un tema de reformas a la ley de INGUAT y otras leyes que nosotros vemos con mucho potencial, como la ley de cine y la ley de LICI. Varias de ellas pues ya fueron, como vieron, todo lo que tiene puntito azul fueron mencionadas por el ministro. Las que tienen puntito alto son las que están en la última columna, la 175, son las francas, leasing, infraestructura vial y la ley de simplificación de trámites. Si pasamos al proceso, me estoy dando aquí perdón. El proceso de apertura a toda a la producción y comercialización, para analizar el grado de reapertura, nos encontramos por ahí 2 índices de movilidad y combinado con el índice de recuperación de los países. El índice de movilidad es cómo están los países, cómo estaban en el 2019 y cómo están ahorita. Si vemos los países con mayor movilidad y mayor recuperación, si ustedes ven ahí en el cuadrante derecho, los países que apuntan más alto en esa línea es Taiwán y Vietnam. Y de ahí vienen otros países también como Corea, Hong Kong, Nueva Zelanda, Japón. Si ustedes ven unas estrellitas amarillas ahí, esas estrellitas eran los países que desde el año 2019 habíamos programado una gran avanzada para lograr apertura en esos mercados, pero que pues el tema de la pandemia nos ha hecho retroceder, aunque ya vamos a ver más adelante cómo estamos avanzando. Del lado izquierdo ustedes pueden ver los países de alta movilidad, pero baja recuperación. Podemos ahí mencionar el caso de Brasil, donde hasta el presidente se les contagió el día de ayer, ¿verdad? Y su nivel digamos, de recuperación realmente es muy crítico.
Y aquí vemos los países con menor recuperación y con menor movilidad. Entre los de menor movilidad y menor recuperación, pues ahí estamos nosotros, ¿verdad? Porque estamos todavía con bastantes restricciones, aunque tenemos las actividades económicas, pues aquí no se han detenido. Pero también el tema de la recuperación, pues estamos pues todos a la espera de que las curvas de contagios empiecen a bajar y que la capacidad de atención pues empiece a subir. Y luego tenemos los del otro lado que tienen poca movilidad, pero alta recuperación. Y hay un ejemplo muy claro de Suiza, donde todavía la gente está confinada en sus hogares a pesar de que su situación económica está bastante bien. Como pueden ver ahí, hay muchas estrellitas amarillas que esas eran donde estaban puestas, digamos, todos los planes, acciones y actividades para este año 2020 para abordar esos mercados con una herramienta que nosotros tenemos que se llama los Connecting Best Markets. Y tenemos los Best Products y los Best Markets, que son los que se trabajan para seguir creciendo. El día de hoy nos encontramos ahí en un boletín que quizá alguno de los presentes los ha leído, es un boletín de CACIF, que ve cómo los países han ido relajando la reactivación económica. Y bueno, por ejemplo, el caso de España entrando a nueva normalidad y pues ahorita pues han tenido algunas zonas de rebrote, pero con mucho aprendizaje, ¿verdad? Australia ha tenido que cerrar, tuvieron un rebrote, cierre total. Estados Unidos en situación crítica, eso lo escuchamos y lo leemos todos los días, ¿verdad? En México, pues sin medidas de confinamiento decretadas, pero siguen ahí con una cosa llamada la jornada de sana distancia. Y Colombia, pues tuvo que hacer una ampliación de su aislamiento el 1 de agosto y flexibilizando ya medidas en regiones del país que están ya bastante más controladas. Pasando en la rueda inicial que les mostraba al paso 4, hay que observar restricciones que se están dando al comercio. Esta semana la OMC pues, lanzó una alerta donde 80 países han puesto medidas proteccionistas, ¿verdad? En particular, una cosa muy rara que pues no se veía en el mercado hace muchísimos años, que era prohibir exportaciones, ¿verdad? Pues ahora sí vimos la prohibición en equipos médicos, equipos de producción, medicamentos. Y bueno, aquí en Centroamérica no estamos muy lejos porque acabamos de pasar un fuerte sufrimiento con 20 días de paralización del comercio centroamericano con colas que llegaron a 42 kilómetros porque Costa Rica impuso restricciones precisamente derivados de la pandemia. Ese tema afortunadamente pues está, hay flujo ya de comercio con algunas dificultades y costos, pero pues se logró resolver. Y ahora la parte en que yo quería hacer énfasis, que es cómo adecuamos el negocio a este nuevo entorno o cómo lo hemos estado adecuando, ¿verdad? Nosotros tuvimos la oportunidad, pues hicimos varias entrevistas a los compradores de Guatemala, específicamente en el mercado internacional, y ahí nos encontramos que los principales enfoques que ellos tienen es que es mucha visión y enfoque hacia todos estos protocolos sanitarios y protocolos de inocuidad, una reducción en puntos de venta que se está viendo, ¿verdad? Cambios en las condiciones de pago con más demoras, digamos. Las demandas de productos no esenciales han estado detenidas. Tenemos sectores, bueno, todos es conocido la situación del turismo, la situación de las artesanías, la situación de los productos de madera, por ejemplo. Y entonces, obviamente, también inventarios detenidos. Y sí, una subida, por supuesto, de la demanda de productos esenciales como alimento, higiene y de salud, farmacéuticos. Y quizá lo más trascendental ha sido el surgimiento de nuevos proveedores, nuevos canales de comercialización y nuevas tendencias. Esto de todos conocidos, de los presentes, el trabajo y la digitalización empresarial, ¿verdad? Que ahí donde mencionábamos la ley del teletrabajo pues que se ha tenido que administrar y que hubo que montarse muy rápidamente, muy pocas empresas lo hacían en Guatemala y hoy tenemos un porcentaje muy alto. La promoción a través de redes sociales, que esto pues ha sido una explosión, ¿verdad? Pero
la preparación que tiene que tener el empresario aquí desde describir su producto, tener fotos profesionales, catálogos, uso de YouTube, de podcasts, de materiales digitales, retroalimentar, digamos, con sus clientes constantemente, que eso sí es una cosa que lo hemos visto mucho. Y aquí quisiera mencionarles que para nosotros ha sido una gran sorpresa porque nosotros tenemos una plataforma digital para establecer relaciones entre compradores y vendedores, que la veníamos trabajando antes de la pandemia, afortunadamente, y realmente nos sorprendimos la cantidad de empresas en Guatemala que de verdad no tienen una página web, no tienen un catálogo. Esa es una gran oportunidad para capacitar porque para nosotros pues sí fue una sorpresa encontrarnos con esto. Los eventos que antes eran presenciales, las grandes convenciones mundiales en Guatemala, muy conocidas, por ejemplo, la AgriTrade, que es para productos agrícolas, pues ya está lanzada para el 2021. Esta es su imagen. Ahorita se está analizando qué tipo de plataformas de tercera dimensión se van a hacer para las compras y ventas. Y una muy interesante que la lanzamos hace la semana pasada, que es la Manufexport. Esta es para cualquier producto que cabe en la góndola de un supermercado. Y esta se lanzó y estamos muy impresionados de la cantidad. Aproximadamente tenemos 70 ya encuentros de compradores y vendedores. Y hay una alianza ahí con DHL para el envío de muestras para aquel comprador que requiera requiere que se le envíe la muestra. Aquí tenemos también nuestra famosa feria New World Craft, que es para toda esta artesanía sofisticada y que se ha quedado totalmente paralizada con todo este tema de la pandemia, pero esta se lanza también virtual y como ven va a durar 6 meses bajo más o menos la misma movilidad que expliqué anteriormente. Y el Connect Invest Market también, que es una plataforma que sirve para establecer contactos con compradores y vendedores en una forma muy seria, digamos, con los perfiles bien investigados, con mucha seriedad, digamos, en el tipo de producto. Entonces, las mega tendencias identificadas para esta etapa del COVID y que pueden verse más bien como oportunidades de negocio. Sin duda, todo este confinamiento, hay en el mundo muchas personas con depresión, con ansiedad. Todas esas empresas que están en artículos esenciales, test, productos de relajamiento, en la medida que se pueda ir levantando también la apertura hacia el turismo. Lo que mencionaba, la desconfianza en la higiene de los productos. Nadie quiere tocar lo que otro fue hecho a menos que cuente con sellos de certificación. Los despachos a domicilio. El teletrabajo, ya lo mencionamos, los viajes internacionales, que pues todavía las personas están con mucho miedo, el e-commerce y el tema de la digitalización de las organizaciones de gobiernos y empresas. Este es un chart que ustedes ya lo han visto, pero los técnicos de AgExport hicieron aquí un ensayo de cómo se puede ver la recuperación de Guatemala. Y si ustedes ven en las líneas de colores, esto se plantea en 3 etapas, son esas 3 columnas que ustedes ven ahí, de incorporación de los negocios a estos nuevos escenarios. Llegar un momento en que podamos estabilizar esos escenarios de negocios con nuevas herramientas y bueno, ya recuperando totalmente la comercialización de productos. Si ustedes ven los que están más elevados en la parte superior, si ven la línea verde, pues son todos los productos agrícolas que se han mantenido y aquí ha sido pues muy buena la política que siguió el Estado de declarar esos productos como esenciales porque eso no ha parado y se ha mantenido en un buen nivel. Luego la columna azul azul claro que está más alta es todo lo que se refiere a la conectividad con Internet. La que sigue azul son ya actividades de e-commerce. La que sigue es esos nuevos certificaciones de inmunidad e higiene que arrancan en la base, pero que esto significa que van a ir subiendo, tanto el e-commerce, el internet y las certificaciones. Luego viene esa columna que está ya, arranca en los cuadrantes de abajo, que son todo lo que es restaurantes. Y los productos no esenciales es la línea amarilla más clara.
ustedes vemos ahí una Navidad pues ya sin aislamiento, pero con muchas compras en línea. La línea rosada encendida como púrpura es la situación de los viajes internacionales, que ustedes ven que eso despega muy poco. El tema de hoteles, que es la cafecita, que está casi de último. Y el tema del turismo. Entonces ahí se puede ver cómo puede avanzar en las distintas etapas. Bueno, y esto es todo lo que yo tenía para comentarles. Esa foto que ven ahí es un avión de pasajeros que fue acondicionado como un avión de carga. Así que vamos a la apertura con estrategia, con pasos seguros para la salud, pero también con pasos seguros para la economía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fanny. Gracias por la presentación. A continuación quisiera presentar a Mario García Lara. Mario es economista por la Universidad Rafael Landívar. Cuenta con una maestría en política económica de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Desde el 2006 es director ejecutivo de la Fundación 2020, donde se analizan e impulsan políticas públicas de largo plazo para el desarrollo del país, y es secretario ejecutivo de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, ATAL. Además, es socio director de la firma de consultoría Copades. Ha formado parte de la Mesa Interinstitucional para la Mejora de Calificación País desde el 2005. Fue vicepresidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala del 2001 al 2006, donde también desempeñó anteriormente como gerente del área económica, coordinador del Consejo Técnico de Estudios Económicos. Ha sido miembro de diversas juntas directivas en el sector público, en el ICS, en el INE, en la Corporación Financiera Nacional. Actualmente es miembro de los consejos directivos de la Fundación para la Asistencia Comunitaria Guatemalteca y también de BI Capital en Panamá. Ha sido profesor de economía en diversas universidades del país. Es fundador del Grupo Satélite, dedicado al estudio y la promoción de la economía y la cultura. Muchísimas gracias, Mario. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Quería también compartirles una presentación muy brevemente, solo para compartir la visión que tenemos del tema de la reapertura. Tal vez empezando con lo que decía el señor ministro, que efectivamente en el enfrentamiento que tenemos como sociedad a esta pandemia, tenemos que saber distinguir las distintas etapas y es importante porque aunque las políticas públicas de cada etapa están íntimamente vinculadas, requieren tratamientos distintos por equipos distintos, que estén bien coordinados, eso sí. Nosotros pues estamos luchando en el tema de contención, todas las medidas que desde el área médica se están tomando, ya con un equipo que es la COPRECOVID, que está a cargo de eso. También hay medidas de la etapa de mitigación de apoyo a las personas más afectadas y de apoyo a las empresas y a los empleos. Está por anunciarse la fase de reapertura el domingo y todas esas fases tienen que ser la base para que la etapa de reactivación, que es la que nos ocupa en este webinar, sea un éxito. Yo diría que en la presentación que nos compartió el ministro Maluf están los elementos esenciales. Yo lo que quisiera es tal vez enfatizar en un par de temas que están implícitos en la presentación del ministro, pero que creo que son bien importantes de destacar. Y uno es que en la etapa de reactivación tenemos que emprender medidas de incentivos y de clima de negocios como las que presentó el ministro, pero que esas áreas de incentivos y de mejora del clima de negocios requieren reformas importantes en la estructura, en la metaestructura del país. Me refiero con eso a que si no hay una recuperación de la confianza, de mejora en el clima para hacer negocios y para invertir, no va a subir el consumo y la inversión, que ahorita en esta crisis están muy deprimidos,
no van a poder subir a la velocidad que se requiere. Y la segunda parte, aparte de estas mejoras o reformas del metasistema, digamos, que le va a dar sostenibilidad a la atracción de inversión y a la mejora en el consumo, tenemos que hablar también del presupuesto. Y sobre esos temas, muy rápidamente, y a riesgo de ser repetitivo con lo que ya mencionó el ministro y Fanny Estrada, sí quisiera tal vez tocar algunos temas que podrían estar en la fase esta o en el componente este de incentivos y que me gustaría lanzar como ideas a evaluar. Esto tiene que ver también con el presupuesto, pero estamos viviendo en un momento en el que se están aplicando medidas de apoyo a las empresas y yo no me quedaría solo con las pequeñas, medianas y microempresas, sino que en general uno de las necesidades más sentidas que están manifestando los empresarios en las distintas encuestas es los riesgos de liquidez. Y yo creo que es una oportunidad ya en la etapa de reactivación poder establecer un vehículo de propósito especial con los fondos que el gobierno tiene ya. Yo estoy casi seguro que van a sobrar recursos de estos programas de crédito cuando se termine la etapa de emergencia y deberían ser redestinados junto con el presupuesto del otro año a establecer un fondo específico, llamémoslo de reconstrucción. El país ya tuvo esa experiencia con el terremoto del 76 y creo que podría valer la pena considerar esa medida específica de apoyo de liquidez con créditos, con un vehículo bien establecido, bien estructurado, con una gobernanza sólida y transparente para llevarlo a cabo. Aparte de eso, creo que hay una serie de reformas y de leyes que están en el Congreso y que pueden ser apoyadas. Ya Fanny y el propio ministro mencionaron algunas. Hay una ley que da un marco de estabilidad jurídica para las inversiones que está ahí esperando en el Congreso su discusión. Hay un proyecto de ley de obras por impuestos. En la parte del clima de negocios, aparte de los temas que mencionó el ministro y de la ley de simplificación de trámites, por ejemplo, que mencionaba Fanny, creo que hay espacio ahí para hacer mejoras dentro del propio Ejecutivo y algo muy importante para agilizar los procesos judiciales, especialmente en el área mercantil. Hay una mora judicial muy alta que está deteniendo desde desahucios hasta conflictos de deudas, etcétera, que es necesario evacuar y se puede y se debería hacer vía reglamentaria en el organismo judicial. Y creo que debería ser parte de un programa de reactivación. El ministro ya mencionaba lo de la flexibilización del mercado laboral, totalmente de acuerdo con que el trabajo a tiempo parcial debe regularse urgentemente, pero yo agregaría también que debemos pensar como sociedad en el seguro de desempleo. Y aquí yo quisiera enfatizar que el seguro de desempleo no es una medida ni socialista ni socialdemócrata, es una medida muy liberal, muy promercado, es un estabilizador automático de la economía que en esta crisis demostró que la ausencia de él obligó a improvisar un programa que gracias a Dios está empezando a funcionar bien, pero que debería ser interesante pensar en hacerlo permanente y dejarlo como uno de los 3 programas más importantes del ICS permanentemente. Aparte, el clima de negocios debe mejorar, dando certeza para las decisiones de los inversionistas. Ya mencionaron el tema de las consultas comunitarias, la ley de insolvencias. Creo que también hay que agregar una mejora del sistema estadístico nacional. Sin estadísticas buenas es imposible tomar decisiones empresariales y decisiones de política pública bien informadas. Y los temas que ya mencionó el ministro, y no me detengo en ellos, de capacitación y apoyo a los trabajadores. Entonces, esa sería la parte, digamos, de meta reformas que están, digamos, detrás de la propuesta del ministro y que creo que es necesario separar e impulsar como sociedad, porque ahí el Congreso es el que tiene la mayor decisión. Pero la segunda parte que yo quería enfatizar es el presupuesto. Aquí, si solo tomamos los gastos, este año el déficit fiscal se elevaría a 5.4% del PIB. Como también van a caer los ingresos, lo más seguro es que el déficit se acerque al 6% del PIB.
Eso es histórico, es un presupuesto muy alto y puede ser un problema macroeconómico a futuro. Sin embargo, también podemos verlo como una oportunidad importante de que no solo este año, sino que muy probablemente los próximos 3, 4 años, el presupuesto del Estado va a ser bastante más grande que lo que había sido históricamente. Entonces, el reto aquí es gastar mejor, gastar con más precisión, gastar con más transparencia y gastar con más efectividad. Y alguna de las ideas que creemos que debería recoger el presupuesto es que debería enfatizar entre sus prioridades el fortalecimiento del sector salud. Ya vimos cuán importante es el sector salud para un clima de negocios que dé confianza. Hoy McKinsey sacó un estudio de cómo se vincula el sistema de salud con el crecimiento económico y con la reactivación. Les recomiendo leerlo. Pero creo que un primer paso nuestro es que en el presupuesto se establezca un fortalecimiento al sector salud como prioridad, de la mano con una mejora administrativa en la operación de todo el sector salud. La infraestructura ya se mencionó, así que no voy a abundar en eso. Es súper importante que el presupuesto apoye la inversión en infraestructura, y si esto a su vez se ve complementado con la ley de infraestructura que está en el Congreso, pues sería ideal. Las redes de protección social, que también volvemos a mencionar el seguro de desempleo, pero que también deberíamos aprovechar esta oportunidad que tenemos para mejorar diametralmente los esquemas de transferencias de efectivo para la población. Y podríamos pensar incluso en establecer otro vehículo de propósito especial, otro vehículo financiero que ayude al gasto en el combate a la nutrición, que su principal defecto es la falta de coordinación entre las distintas entidades públicas, y quizá un fondo con los recursos sea el vehículo que obligue a esa coordinación y a un mejor gasto en esa área. Las redes de protección social son cruciales para mantener la gobernabilidad y un buen clima para los negocios. Y para hacer el gasto público eficiente es absolutamente necesario mejorar la eficiencia del gasto, y eso implica mejorar los sistemas de control del gasto público, y ahí el elefante en la cristalería es la Contraloría de Cuentas. Hay que mejorar su marco jurídico, mejorar su mandato, aclarar sus obligaciones y mejorar su relación con las unidades de auditoría interna de los distintos entes ejecutores del Estado. Y podemos pensar en otros entes de control de gasto, como una oficina de supervisión de contratos, que ese es un vacío legal que hay en el ordenamiento de la contratación del Estado, y una unidad independiente para la supervisión de obra pública que existe en muchos países. Y crucialmente también mejora del servicio civil. En todos estos hay propuestas concretas, escritas ya en blanco y negro. Algunas ya están en el Congreso, otras van en camino, y creo que deberían ser parte de un programa de mejora en el gasto público. Y por último, debemos de estar conscientes de que ese elevadísimo déficit fiscal que vamos a tener durante varios años pone en riesgo la reputación y el buen desempeño macroeconómico de Guatemala. Por lo tanto, el presupuesto como herramienta líder de un programa de reactivación debe tener también el camino de retorno a la disciplina fiscal y a indicadores más acordes con la reputación de buen comportamiento macroeconómico que ha tenido Guatemala en los últimos 20 años. Y ahí también hay, aparte de los números y el camino que debe trazar el presupuesto del Estado para 2021, hay propuestas para establecer, adoptar reglas fiscales como las que hay en otros países, y de nuevo la modernización del servicio civil. Termino diciendo que así como se estableció ya una COPRECOVID para la parte de emergencia sanitaria, creo que es conveniente establecer comisiones para la parte de apoyo a la emergencia humanitaria y a la emergencia económica, para la reapertura económica, y especialmente para el tema que nos ocupa hoy, una comisión específica, un equipo de trabajo, un task force para coordinar a las distintas entidades que tienen que estar involucradas en el programa de reactivación. Yo estoy seguro que alguien como el ministro Maluf
podría liderar muy diestramente este equipo. Pero es importante establecer y diferenciar las distintas etapas para que los programas y las políticas de las distintas etapas de este combate a la crisis puedan ser llevadas a cabo de mejor manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Y quisiera ahora presentar a Fernando López. Fernando es empresario, director de Fundesa, presidente del Consejo Privado de Competitividad y coordinador por parte del sector empresarial ante Pronacom. Fue presidente de la Cámara de Industria de Guatemala y también fue presidente de la Asociación de Industriales de Latinoamérica, AILA. Bienvenido, Fernando. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en este evento que Fundesa organiza y que tiene la ventaja de contar con estos maravillosos conferencistas iniciales que hacen que uno no tenga mucho que decir ya al final de esta charla. Déjenme, por lo tanto, correr un poquito y compartir con ustedes la presentación del caso. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Ya estamos, Juan Carlos? Ahora sí. Muy bien, perfecto. Estamos evidentemente enfrentando una situación de la que todos estamos conscientes, donde tenemos un serio problema económico, pero antes que económico, de salud, con las consiguientes consecuencias, la primera pandemia en 100 años, y hoy estamos viendo los efectos no solo en economías en desarrollo con múltiples problemas como la nuestra en Guatemala, sino en economías completamente desarrolladas que en principio deberían haber estado mejor equipadas para enfrentar la situación de lo que estamos nosotros, y aún así están viendo cómo sufren situaciones que no esperaban desde ningún punto de vista. Evidentemente se ha originado una crisis no solo de oferta, sino de demanda, y claramente la podemos apreciar en las diversas regiones en mayor o menor grado y por supuesto en algunas de las economías más importantes del mundo, como pueden ustedes ver en esta gráfica. Pensar específicamente en Guatemala dentro de esa situación es simplemente recordar que no somos la excepción de ese crecimiento esperado que ya mencionaba el señor ministro, que iba a rondar el 4% en el Producto Interno Bruto para este 2020, se redujo primero un 2,5% y ahora en realidad ya vamos pensando en una reducción que puede llegar al 3% de nuestro Producto Interno Bruto para este año. Han cambiado un poco las expectativas tanto del Banco Mundial como del BID, etcétera, etcétera, y obviamente del Banco de Guatemala al respecto. Y esto es lo que tenemos hoy. De la misma manera, teníamos expectativas de crecimiento para el 2020 que también se van a ver afectadas. O sea, hoy por hoy se prevé o se proyecta que ese crecimiento, en el 2021 pudiera llegar a ser hasta del 5,5% con respecto a un año malo, como el 2020, por supuesto. Interesante hacer ver que ese 5,5, si es que se llega a dar, yo creo que va a ser un poquito menos, de hecho, de todos modos va a ser el mejor dato de América Latina, o es por hoy todavía el mejor dato de crecimiento de América Latina. Posiblemente República Dominicana y Panamá están con niveles similares, pero por lo demás no es lo que vemos ni en América Latina, que como región se espera que crezca al 1,8%, al igual que Centroamérica, ni en otras regiones. Para nosotros es crítico que va a suceder obviamente con nuestros socios económicos principales, entiéndase Centroamérica y Estados Unidos. En ambos ya vemos que Centroamérica, o ya decimos que va a estar en un crecimiento alrededor del 2%. En Estados Unidos, si bien ya hay un inicio de recuperación, las expectativas es que no va a ser sino hasta finales del cuarto trimestre del 2021 en el que la economía en principio llegaría a niveles similares a los que tenemos actualmente. Este problema que enfrenta hoy Guatemala, si lo quisiéramos ver por sectores, creo que
creo que es más que llamativo, o sea, por sectores y como país en general. El ICS ya reportaba a finales de mayo casi 4,000 empresas menos y 67,500 trabajadores. Obviamente esta es información pública y se puede ver cuál es la distribución específica que hay dentro de los diferentes sectores. Cuando vemos actividades económicas más afectadas, evidentemente con el 12%, el sector de alojamiento y servicios de comida es el que más está sufriendo, seguido un poquito de transporte y almacenaje, enseñanza, servicios, todos entre el 7 y el 9%. El sector manufacturas está con una reducción del 3.7% y el único otro que no he mencionado y no aparece graficado específicamente o encerrado en un rectángulo, como ven ahí, es el sector de mineras, de minas y canteras, porque si bien experimenta un crecimiento o un decrecimiento específico, la causa es diferente a la de la pandemia. Ahí estamos hablando de una situación que no tiene nada que ver con el COVID, la que ha implicado la reducción de esa actividad económica en particular. Dos escenarios principales con este panorama bajo fondo. ¿Cómo sobrevivir los próximos 6 meses? Que es ese back to work y reactivación económica de corto plazo, por una parte. ¿Y qué podemos esperar o qué deberíamos buscar en el mediano y largo plazo? Sobrevivir en el corto plazo pasa por algo que es muy similar en este caso desde el punto de vista empresarial y consecuentemente desde el punto de vista de empleos y de generación de ingresos para el gobierno. Pasa por algo que es parecidísimo a lo que nos ocurre con las personas. Cuidarnos y sobrevivir, cuidarnos y salir adelante. Esta es una situación de mucho cuidado. El cash manda. Lo decía muy bien Mario García Lara, es un tema de liquidez, cash is king, como dicen los gringos, y tenemos que ver cómo garantizamos o cómo logramos que la menor cantidad de empresas, más allá de las que ya tuvieron que cerrar, tengan que pasar por ese tema en el largo plazo, en el corto plazo, perdón. Las empresas viven en movilidad, viven en movimiento, el cash flow es lo que las marca, los ingresos y los ingresos. Congelarlas en el tiempo detiene toda actividad y lo que están enfrentando la mayor parte de empresarios, sobre todo pequeños y medianos, pero no necesariamente debemos olvidar a los grandes, es una incapacidad de cumplir con todas sus obligaciones, con lo cual en algún momento pudieran llegar a un punto de quiebra. Para ello, el gobierno efectivamente ha diseñado una serie de programas de mitigación con ayudas en suspensión de empleo, acceso a préstamos a tasas favorables, que deben ser, por supuesto, con garantías válidas y sin olvidar el control adecuado el control adecuado y la gobernanza adecuada de cómo se otorgan. Hay diversos programas de apoyo financiero y en especie a familias más necesitadas. Y repito, es fundamental garantizar que los programas sean eficientes y transparentes. Estamos hablando de un nivel de endeudamiento importante y por lo tanto debemos garantizar que disponemos de ese dinero de la mejor manera posible. Esa es la función que el gobierno debe tener, que el ejecutivo debe tener y que el legislativo debe revisar. Pero creo que debemos ir un poquito más allá. Hay iniciativas que reduzcan, deben haber iniciativas que reduzcan o alivien las necesidades de efectivo, aunque sea de manera temporal. Reducir el pago de impuestos es una, o diferirlo de alguna manera. Me consta que hay una gran cantidad de empresas pasando problemas para el pago del bono 14. Ya salieron unas medidas alternativas ahora, esperemos que puedan ponerlas en funcionamiento, pero aún así creo que va a ser importante considerar esa reducción de impuestos. Seguramente el Ministerio de Finanzas no gustará de esta medida, pero hay otras alternativas a las que puede acudir para garantizar el ingreso. Y hay otras maneras de financiar el presupuesto con otro tipo de impuestos que no necesariamente sean empresariales. Y repito, estamos hablando al menos de manera temporal, no quiere decir que esto tenga que sostenerse en el largo plazo, aunque la reducción de impuestos siempre es un atractivo para la inversión. Eliminar el ISO, que al fin y al cabo es una suposición de que hay utilidades y que se paga sobre ellas, aunque después sea acreditable al ISR, es un impuesto que tiene un efecto importante sobre el flujo de efectivo de las empresas.
en un año en el que muy pocas van a presentar utilidades. Entonces, simplemente es una carga sobre el cash flow de las empresas. La devolución del crédito fiscal, y desde ese punto de vista, tal vez lo mejor es pensar en ir habilitando una cuenta corriente impositiva que garantice que eso es inmediato y transparente. Permitir la acreditación de las pérdidas, que repito, seguramente habrá este año en el ejercicio contable siguiente, y posiblemente considerar una depreciación acelerada de bienes de capital. Y luego, ya cuando hablamos de iniciativas que aceleren el proceso de recuperación, siempre en el corto plazo, yo creo que tenemos que hablar de normar e impulsar el trabajo de tiempo parcial. La ley existe, pero no es eficaz. Permitir los salarios diferenciados en el interior del país, donde estamos hablando esencialmente de economía informal y donde realmente los sueldos efectivos de la inmensa mayoría de personas no llega al mínimo. Y no cuentan con un seguro social que les permita enfrentar de mejor manera una situación como la que estamos teniendo. Lo que mencionaba también Mario en relación a la importancia de los servicios de salud, pues tiene ahí un punto extra que creo que debemos considerar. Simplificación de trámites. Hay una gráfica que ustedes habrán visto, un estudio que desarrolló el BID hace unos años, donde Guatemala aparece como el país de América Latina con mayor número de trámites y permisos, cerca de 5,000. Hay países que están en 400. Uno podrá hacer mucho, otro podrá hacer poco. Pero el caso es que el gobierno no tiene la capacidad de enfrentar esa gran cantidad de trámites. Yo creo que una medida importante, Fanny la ponía como que iba en un 80% de avance o con 80 puntos de avance, pero el hecho de considerar el silencio administrativo positivo en lugar de negativo, creo que es algo que puede ayudar muchísimo en la simplificación de trámites, o al menos en que puedan permitir funcionar a las empresas más rápidamente, sin que ello quiera decir que no cumplan con las obligaciones del caso. Tienen que cumplirlas, por supuesto. La Unión Aduanera Centroamericana es un tema que creo que nos puede ayudar. Lo que sucedió entre Nicaragua y Costa Rica hace un par de meses, creo que evidencia la importancia de esto. Ciertamente la causa original fue una, pero la reacción de parte de Nicaragua fue otra. Es algo que no debe suceder en un mercado que hoy por hoy son alrededor de camino a los 50 millones de habitantes, si nos consideráramos un solo país. Somos básicamente el tercer país de América Latina después de Brasil y México. Colombia, que es el siguiente, tiene 47 millones de habitantes y Argentina anda por los 45. Luego, hablar de generación de actividad económica. Y aquí es importante una inversión inmediata en infraestructura. Los proyectos de infraestructura son los que más rápidamente pueden generar movimiento, tanto desde el punto de vista público como privado. Evidentemente necesitamos que pueda regir esto una ley específica, la ley de infraestructura que nunca terminó de pasar hace unos meses, pues sería interesante que pueda ser considerada de manera rápida. La descentralización de las decisiones y el empoderamiento de las estructuras departamentales y municipales es interesante. Eso permite un mejor desarrollo de ciudades intermedias, de polos de desarrollo. Es importante impulsar las mesas de competitividad locales y la agenda urbana. Fundesa lo viene haciendo desde hace un tiempo, en particular en dos áreas, Cobán y Escuintla. Shela también tiene un avance interesante. Creo que eso permite una mejor adaptación a las necesidades específicas que tiene cada región y cada ciudad. Y la promoción del turismo interno es algo que también creemos que puede impulsar de manera importante el proceso de recuperación en el corto plazo. Recuerden ustedes que uno de los sectores que más afectado estaba era precisamente el de hostelería y restauración. Ahora, en el largo plazo, que es largo y es corto, esta es una historia vieja, desafortunadamente. ¿Por qué no crece Guatemala al ritmo que debería crecer, a ese 6% que mencionaba el señor ministro y que se ha mencionado en múltiples ocasiones? Y la verdad es que no crece porque no invierte. No tiene ninguna otra explicación. Esto que ven ustedes aquí es fuente de Banco Mundial, es cuál es el monto de formación bruta de capital de los diferentes países de América Latina en los años anteriores, 18
También está ahí el dato para Guatemala en el 19. Pero tenemos prácticamente 5 años de estar en los últimos 3 lugares de inversión. Un país que quiera crecer a ese nivel de 6% y similar debe tener una formación bruta de capital arriba del 20-22%. Nosotros escasamente llegamos al 14% en el 2019, 13.91 en el 18. De ese 14, vean ustedes que 1.5 es público y 12.5 es privado. En ambos casos, muy por debajo de la media, no solo latinoamericana, sino mundial. Y eso tiene una explicación lógica. El presupuesto del gobierno es un presupuesto eminentemente para cubrir operación, no para inversión. Por lo tanto, y encima no ha sido particularmente eficiente, me refiero a los gobiernos anteriores, pues lleva muy poco tiempo como para juzgarlo y está enfrentando una situación muy particular, pero esperaríamos que efectivamente haya un crecimiento en la inversión pública y evidentemente debe haber un crecimiento en la inversión privada si pretendemos generar la cantidad de empleo importante. Yo les decía los últimos años y vean ustedes cuál es la situación ahí. Tal vez más crítico es hacer ver que de ese 12.5% privado, la inmensa mayoría es una inversión local. La inversión extranjera el año pasado, por primera vez en los últimos 20 años, bajó de los $1,000 millones. Y hay que hacer ver que esos $1,000 millones son esencialmente reinversión de empresas que ya se encuentran en Guatemala y no inversiones nuevas. En algunas de las preguntas que estaba viendo yo el chat hablaban de las ventajas comparativas que tenían países como Paraguay, a la hora de atraer inversiones. Pero bueno, no solo es Paraguay, Panamá acaba de sacar una nueva ley tremendamente atractiva, la República Dominicana lo tiene, México con otros problemas en este momento, pero también lo tiene. Los diferentes estados mexicanos son muy activos en la persecución de inversión extranjera directa y evidentemente tenemos que competir con ellos. Muchas veces hablamos de las ventajas que Guatemala puede experimentar como un centro logístico, como un mercado que tiene acceso a las 2 costas americanas, al NAFTA, el más cercano a él, al fin y al cabo, pero ni remotamente somos los únicos y efectivamente tenemos que competir en las mejores condiciones posibles con los demás países que también están aspirando a la atracción de esa inversión extranjera directa. Dentro de eso es importante mencionar, y yo creo que esto ya lo hemos visto en un par de ocasiones en el pasado, que hay una política nacional de competitividad. Esa política nacional de competitividad considera una serie de clústeres sectoriales, los que ustedes pueden ver ahí, forestales, frutas y vegetales, alimentos procesados, etcétera. Un clúster transversal importantísimo, que es construcción y servicios urbanos. Una agenda de prioridades horizontales y verticales y una serie de territorios de desarrollo. Esta política de competitividad existe y en principio debe regular la acción del gobierno, del Ministerio de Economía, en la búsqueda de ese desarrollo económico que nuestro país necesita. Hay sectores específicos que son los que más pueden potenciar ese crecimiento económico. El de extracción minera, que es un tema conflictivo, diría yo, como mínimo, no deja de ser importante o no deja de ser interesante, porque estamos hablando de que es un sector que puede generar hasta un 2% de crecimiento en el Producto Interno Bruto de manera anual. De hecho, en el caso de Perú, cuando Perú tuvo un salto importantísimo en su desarrollo económico y social, el detonante de ese crecimiento fue la minería. Pero es algo que en Guatemala hoy por hoy no se da y más bien va en retroceso. De que hace falta una nueva ley minera, seguramente la hace, pero de que es interesante que pensemos en la conveniencia de explotar esos recursos existentes, pues creo que hay que hacerlo. Electricidad siempre es un tema que debe estar vigente. Es cierto que hoy por hoy, en función de los cambios que hubo en su momento, hace ya unos cuantos años en las leyes de electricidad, hemos conseguido un nivel de generación importante con inversiones en su momento notables, pero es un tema que siempre implicará un crecimiento a futuro. Telecomunicaciones, por supuesto, seguimos pendientes con 4G y 5G.
Son subastas que, por cierto, podrían generar ingresos interesantes al gobierno, deberá considerarlo. En infraestructura, nuevamente, el tema clásico de hablar de infraestructura, pero tenemos uno de los índices más bajos en metros de carretera por habitante. No hay suficientes carreteras en el país. Eso tiene unos efectos importantísimos sobre la logística de transporte y los costos de diferentes productos para el ciudadano común. Tanto a la hora de vender como a la hora de comprar. Por lo tanto, es un tema en el que debemos invertir. Y no estamos hablando solo de carreteras, son puertos, aeropuertos, comunicaciones, etcétera, etcétera. Y por último, servicios urbanos, donde por supuesto tenemos que hablar de agua, de energía, de transporte, de drenajes, de desechos y de una serie de potenciales puntos de inversión en los cuales tenemos un retraso considerable. Todo esto sonará muy bien, pero si pensamos en que no ha habido la inversión del caso en Guatemala, tal vez la razón principal es que no logramos generar la confianza necesaria en los inversionistas, ni en los locales ni en los extranjeros. Y el tema principal es un tema de certeza jurídica. No hay certeza jurídica para las inversiones. Por supuesto, hay algunas leyes que están promoviéndose que en principio deberían garantizar la certeza jurídica de las inversiones extranjeras. Ojalá así sea. Tenemos un serio problema en la administración de justicia. Guatemala ocupa uno de los últimos lugares en los tiempos para resolver diferendos comerciales, legales y administrativos. Tenemos sin duda un problema en el sistema legal extra donde la percepción de transparencia no es la que queremos, la solidez del sistema judicial no es la que queremos y hay un trabajo pendiente que como país debemos enfrentar y debemos enfrentarlo todos. Las divisiones que se están generando son cualquier cosa menos productivas, contraproducentes y ojalá logremos consensuar una salida rápida a esa situación. No voy a entrar más en infraestructura ni en energía. Reducir brechas en climas de negocios, por supuesto. Y hablamos ahí de, por ejemplo, el Doing Business. El Doing Business hoy creo estamos en alrededor del puesto 91. En algún momento estuvimos en los 70s bajos. Trámites, impuestos, insolvencias, sigue siendo ley de insolvencias y una serie de leyes, protección de accionistas, etcétera, siguen siendo algunos de los temas pendientes. Debemos trabajar en ellos y debemos trabajar activamente, pero sí hay que recordar que algunas de las instituciones que tienen que trabajar en esto y también en la atracción de inversiones son instituciones que hoy por hoy tienen un presupuesto relativamente limitado. Si hablamos de Pronacom y de Investing Guatemala, que básicamente desapareció. Así que también tenemos ahí una labor pendiente. En algún momento hubo un proyecto llamado ProGuate que no terminó de fructificar. No podemos considerar atraer inversiones si no tenemos una estructura seria, congruente, donde todo el mundo participe, donde todo el mundo sea parte de la misma página. Y el punto 5 es un punto que siempre me gusta tocar en todas las intervenciones en las que medio debo participar, y es el sistema educativo. El recurso, o sea, la parte más importante de un país es la gente, no podemos darle vuelta a eso. Y la única manera en que podemos garantizar que vamos a ofrecer la mejor posibilidad de vida, el mejor desarrollo, la mejor oportunidad de realización para cualquier persona en este país es a través de un sistema educativo eficiente, productivo, moderno, que garantice que todos tenemos las condiciones para aspirar a los diferentes puestos de trabajo en los que tendremos que desempeñarnos a futuro, para que podamos realizarnos de manera adecuada como personas, etcétera, etcétera. Ciertamente no tocamos aquí el tema de salud. El tema de salud obviamente es fundamental también, sobre todo en una situación como la que estamos enfrentando ahora. Pero quisiera dejarlo ahí porque ya me extendí más de la cuenta y devuelvo la palabra a Juan Carlos. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por la presentación. Tenemos algunos minutos para algunas preguntas, muchas de ellas, pues por supuesto, dirigidas al ministro de Economía. Ministro, tal vez si pudiera ampliar un poco más sobre 3 temas. Voy a tirar las preguntas, tal vez agrupándolas. Están en 3 áreas. Lo primero, en la relación con el Congreso.
Sabemos que obviamente pues el Ejecutivo puede pues incidir políticamente, cabildear, pero finalmente las leyes las aprueba el Congreso. ¿Cómo hacer para que pasen tantas iniciativas de ley que hemos hablado? La ley de infraestructura vial, la ley de insolvencias, la ley de leasing, leyes que tienen que ver con zonas francas, con reformas a la ley de APPs. Esa sería tal vez una. La segunda, sobre cómo poder formalizar más la economía. ¿Qué esfuerzos se están haciendo para reducir el contrabando, la defraudación aduanera y poder generar una economía más formal? Y tal vez la tercera, que tiene que ver mucho con la apertura y este anuncio que hizo el presidente pues esta mañana, si puede ampliar un poco sobre qué se ha pensado, qué protocolos se estarían implementando en esta apertura que mencionó el presidente. Tal vez para comenzar, por favor, ministro, gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias a todos los panelistas. Solo quiero hacer un pequeño comercial. Yo entiendo que Fanny es comerciante y quería darle una zanahoria a DHL, pero UPS es el que está apoyando a Manufexport en el tema de las encomiendas al extranjero. Pero obviamente pues queremos que haya competencia y también pues puede apoyar DHL en alguna otra feria de Agexport. Aparte de ese comercial, pasando a la pregunta, que hay que mantener a los patrocinadores contentos, pasando a la pregunta, es importante en el tema de la alianza en el legislativo que podamos nosotros distinguir que estas leyes económicas no tienen bandera política. Estas leyes económicas son para el beneficio de todos los guatemaltecos y si nosotros logramos que todos los guatemaltecos encuentren que una ley de infraestructura va a beneficiar a la persona que tiene que traer sus productos en un pick-up de la aldea más lejana y que necesita estar a ciertas horas en el lugar de venta, pues vamos a influir en que todos los diputados distritales o de lista nacional de cualquier partido político apoyen esta ley. Entiendo que la economía no debe pelear con nadie, entonces creería yo que otras leyes también que has mencionado que son para el desarrollo económico, si nosotros como Ministerio de Economía logramos hacer esa buena labor de venta, estamos empezando a hacer la labor de venta para que se aprueben las leyes de la mano pues de la Comisión de Economía, donde pues la preside Kikoy Montano, pero hay personas de todos los partidos políticos y hemos llegado a tener una buena audiencia en esa comisión y en otras comisiones que también son importantes para la aprobación de estas leyes, inclusive la comisión de la pequeña y mediana empresa. Aprovechando tu segunda pregunta y poder formalizar a estos pequeños, es importante que les demos nosotros ciertas capacidades y regreso a lo que yo había dicho originalmente cuando hablé del idioma inglés y de la educación y que fue refrendado por el ingeniero Fernando López, que para mí lo más importante es la gente y nosotros pues debemos educarla, pero a través también de si podemos capacitar a estos emprendedores nacionales para que logren formalizarse. Entonces, los pequeños lo logramos formalizar y de la mano también de la SAT y de otras entidades de gobernación también estamos trabajando. También hay un esfuerzo público-privado para la erradicación del contrabando. Ya hay en las carreteras pues sistemas que estamos trabajando para que no intrusivos podamos nosotros, gracias al apoyo del sector privado, que vamos a requerir un poquito más de apoyo porque hay que comprar otros terrenos vecinos para que pues, los camiones no hagan cola y logren hacer una parada, pero ya se ha visto que ha funcionado tan de buena manera que inclusive las personas que se vienen no beneficiadas con estos nuevos sistemas, pues ya estaban haciendo algún tipo de bochinche, digamos, por tener esos aparatos en las carreteras. Pero eso lo debemos de trabajar juntos, los diferentes entes del Estado, inclusive pues la parte del no solo el ejecutivo, sino también el sistema judicial para que las personas que tengan
pues se encuentren con esos ilícitos, pues se procesen rápidamente. Entiendo también lo que dijo Fernando, y fue el último, y tal vez por eso lo menciono, lo tengo bastante fresco acá, que también nuestro sistema, la mora judicial y el sistema judicial también necesita una mejora y debemos de trabajarlo. Y la última pregunta, en esa reapertura, pues ya están dos decretos. Yo mencioné el 69-2020 del Ministerio de Trabajo para que las empresas ya tengan toda su nueva salud y seguridad ocupacional, pero días antes ya había sido publicado un decreto de parte del Ministerio de Salud donde ya estaba cómo se iba a estar esa apertura escalonada cada 2 semanas. La diferencia es que el día, no les voy a quitar la primicia al señor presidente, pero el día domingo él va a avisar que hay 4 diferentes parámetros. Estaremos en color verde, no es un semáforo, después algo así como con red, amarillo, naranja y rojo, y va a depender de un porcentaje de contagios, pero va a ser a nivel local. Yo estuve en esta semana, he estado recabando información, estaba en el interior del país. Por ejemplo, estuve en Samayac, un municipio que ni siquiera pasa por una autopista principal de la carretera, pero si Samayac ha tenido, no lo sé, pero puede tener 15 infectados desde que empezó la pandemia y en las últimas semanas no tiene ninguno, pues no debería de tener ningún tipo de restricción como las restricciones a nivel nacional. Entonces vamos a empoderar a los alcaldes para que el poder local, pues digamos que sea un premio si nos hemos mantenido con todas las recomendaciones de higiene, de distanciamiento, de mascarillas, para que esos municipios, esos sectores, porque hay municipios grandes que se van a tener que sectorizar, pues logren estar en un diferente nivel de color y vamos a decir, bueno, hoy no vamos a ver el clima, vamos a ver cómo amaneció en mi sector, y si mi sector está en verde, en naranja, pues yo puedo circular, no importa qué placa tenga, por decirte algo. Pero esa primicia pues se la dejo al doctor Yamatei para el día domingo, pero algo así es lo que se va a trabajar hasta que lleguemos a esa nueva normalidad donde ya estemos todos trabajando. Obviamente hasta que no haya una vacuna puede haber un rebrote, un repunte como ha existido en otras economías que se ha abierto y podemos estar en verde 2, 3 semanas, y cuando de repente hay un rebrote en algún sector, ese sector va a tener que ponerse un pequeño freno, como el presidente lo había comentado, como en las carreras pues de carros, que hay una curva, vas a tener que frenar, acelerar, pero ya no va a ser todo el país, sino que va a ser focalizado donde existe ese rebote, y ya estamos, agradecemos a Fundes el apoyo que le han dado al sistema de salud, porque ya estamos con ese número de pruebas, con ese número de escafandras, con todo lo que hemos trabajado para que cuando tengamos más casos logremos atacarlos de una mejor manera. También se está trabajando de hacer los campamentos. La municipalidad ya está trabajando en el primer campamento, es un nombre largo, respiratorio, pero ya las otras municipalidades del área central ya vinieron a copiar el diseño. Pues podría ser hasta una franquicia, cuántas personas atienden, cómo están, qué es lo que se le da, porque a veces es mejor darle la medicina a la persona que no tiene síntomas y lograr saber que vamos a salir adelante, así como lo salió una ciudad grande de un país de América del Sur, que todo el mundo lo menciona y que esperamos copiar lo bueno, porque en algún momento dado esa ciudad de América del Sur pues se desbordó completamente y gracias a este sistema ágilmente lograron bajar los contagios y las muertes, porque posiblemente podemos tener muchos contagios, pero si mantenemos las muertes al mínimo va a ser algo pues que va a ser muy importante. Te digo esto porque ahora conocemos gente contagiada, pero ahora más cerca hemos tenido más personas contagiadas y más personas fallecidas, por lo menos al nivel de cuando tenemos 1000 personas fallecidas, más de alguna ya es conocida de una persona. Yo tuve la primera persona fallecida en Guatemala, era padre de un cliente mío y pues sí, me dio mucha tristeza, y cuando dice uno, bueno, nos puede pasar a cualquiera. Entonces debemos de saber que estas medidas se han tomado no porque queremos cerrar el país, no porque existe
alguien que de la manga se sacó que no queremos que estemos en la calle. Entiendo que la economía es importante, pero tiene que ir de la mano de la salud, y ahora que estas autoridades de salud ya tienen pues, bastante dominado el tema con el COPRECAVID, con las nuevas autoridades, pues podemos ir dando estas direcciones de apertura y de cómo van a ir esos colores manejándose y distribuyéndose a nivel local. Gracias. Muchas gracias, ministro. Solo tengo dos preguntas más. Una para Fanny. Fanny, si puedes comentar un poco más sobre la formación en línea para exportación y para comercio electrónico. Y para Mario, Mario, si puedes comentar tu opinión sobre lo que está ocurriendo en las Cortes muy brevemente por el tema de certeza jurídica, la inversión. Sí, no sé si puedes abrir ahí mi cámara, por favor, Juan Carlos. ¿Sí? Sí, por ahí favor. ¿Estamos? ¿Ya? No. Ahí la puedes. Ok, sí, aquí estamos. Ahí estoy. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, el tema del comercio electrónico se ha venido trabajando antes del COVID, porque ya se veía venir con esta era de las telecomunicaciones que estamos viviendo, donde las tendencias mundiales vienen en esa línea. Ya todos sabíamos, digamos, que muchas personas en los mercados en los que Guatemala trabaja, pero también aquí en Guatemala, prefieren recibir, digamos, ya los paquetes en la puerta de su casa, ¿verdad? Claro que ahora que nos ha pasado el COVID, todos estamos tratando de comprar en línea. Y aquellas empresas que están mucho más preparadas, como con sus catálogos, sus videos, sus buenas fotos, su buena descripción de los productos, son las que tienen más posibilidades. Hay muchos, digamos, instituciones que están haciendo cursos de capacitación para el comercio electrónico. En particular, nosotros en AGEXPOR, en la Escuela de Comercio Exterior, tenemos varios y se le ha dado mucho énfasis, como dije ya de antes, pero se ha enfatizado ahora. Digamos, gracias a una cooperación con el gobierno de Holanda, logramos tener desde hace más de un año una tutoría, como coaching de varias empresas precisamente de esta área de productos hechos a mano, de nuestros artesanos, todos estos que diseñan estos programas, estos productos tan lindos que hay ahora. Y la experiencia que ellos nos cuentan es que es excelente. Una vez que se van agotando todas las etapas. En resumen, lo que diría es que hay que capacitarse en ese tema y que el país pues ya se encuentran, digamos, las posibilidades de hacer esa capacitación. Muchas gracias, Fanny. Y solo una última pregunta para Mario, para ir cerrando. Sobre el tema de las Cortes, ¿qué solución ves al problema de lo que está ocurriendo con las Cortes, especialmente pensando por el tema de certeza jurídica, que es una de las preguntas que hacen aquí? Por favor, Mario. Gracias, Juan Carlos. Sí, efectivamente, no hay ninguna duda de que un buen funcionamiento del sistema de justicia es una pieza fundamental para que funcione los intercambios económicos y sociales en cualquier país. Y por lo tanto, un sistema de justicia funcional es vital para un buen clima de negocios, de inversiones y de crecimiento económico. El intríngulis en que estamos metidos como sociedad, de verdad que no tengo yo ninguna duda que le está haciendo un enorme daño a esa certeza jurídica y a ese clima de negocios. Efectivamente hay que buscar una solución coyuntural y una salida a esta crisis. Yo me adheriría por si no lo han visto, a la opinión que emitió el Foro Guatemala ayer, en que la pieza clave en este momento parecería ser la elección pronta de las Cortes, y para eso se requiere de mucha madurez del Congreso de la República y de la Corte de Constitucionalidad. Una, porque le estableció ciertas reglas que son muy difíciles de cumplir si no se aclara bien cómo se pueden cumplir,
y el otro porque creo que tiene que acelerar esa elección sin encontrar excusas, digamos, en las confusiones que pueda tener la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Entonces yo creo que esa es la pieza, digamos, que tiene trabado todo y que ha dado lugar a todo el resto de dimes, diretes, amparos, contraamparos entre la Corte de Constitucionalidad, la Suprema y el Congreso. Entonces creo que la primera pieza y la más urgente a resolver es la elección de cortes que ya tiene muchos meses de atraso. Y dicho esto, creo que también como sociedad debemos de meditar en el hecho de que sí necesitamos cortes juzgados desde el más humilde juzgado de primera instancia hasta las más altas cortes, incluyendo la Suprema y la de Constitucionalidad. Necesitamos que estén integradas por jueces que tengan buena calidad como abogados y como jueces y que sean independientes. Y para lograr eso, jueces independientes y de buena calidad, sí necesitamos plantearnos como sociedad una reforma un poco más profunda. Quizá la idea y propuesta del presidente de empezar a discutir una reforma más profunda, incluso a nivel constitucional del sector justicia, puede ser una buena idea para ese proceso que además, como es urgente, creo que hay que llevarlo con calma y despacio. Muchísimas gracias, Mario. Preguntaría si alguno quisiera comentar, si no, pues agradecerle al ministro de Economía, el que nos haya acompañado esta noche. Muchas gracias, señor ministro. Gracias también a los panelistas por su tiempo y el espacio, a todos quienes nos acompañaron. Vamos a estar circulando las presentaciones. También va a estar el video en redes sociales por si lo quieren ver después o circular a sus contactos. Como bien se ha mencionado, pues mayor certeza jurídica, mayor inversión en infraestructura, facilitación al comercio, pues son temas clave para la competitividad y por supuesto para un país como Guatemala que pueda generar mayor reactivación económica y lograr ese sueño que todos queremos de una Guatemala más próspera, que genere más empleos y que por supuesto podamos vivir en un país mucho más desarrollado. Muchas gracias a todos, que tengan feliz noche. Hasta pronto. Buenas noches. Gracias, buenas noches.